Bueno, antes que nada, muchas gracias Sensei y Marcos por acceder a esta entrevista. Gracias Marcos, gracias, tocayo de nombres. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿a qué edad comenzaste con la práctica de artes marciales y qué te motivó a empezar? Bueno, empecé básicamente de muy chico, empecé a los 7 años. Mi papá es artista marcial, llegó a primer Q de Karate Shotokan y bueno, después él se mudó a San Pedro y demás y siempre estuvo interesado en que conociera el arte, así que tuve una breve, porque es una breve incursión en, no sé, tendría 7 años, así que sería en el 89, pero después, bueno, me gustaba demasiado, no le prestaba atención al estudio y mi papá me dijo, no, tenés que estudiar. Así que me sacó de karate para que me ponga a estudiar. Y la segunda entrada, que fue la ahora sigo manteniendo, fue a los 16, que bueno, Está fue en bien. la ciudad de San Pedro. Es diferente cuando uno toma la decisión y lo hace por sus propios medios. Porque los padres sí, por lo general te cortan enseguida si ves que estás flojo en el estudio o algo. Y sí, suele pasar eso. En realidad la segunda entrada de mi arte en el arte del karate tuvo que ver por una situación de bullying que estaba pasando en la escuela. Ujú. Justamente a mis alumnos les suelo decir de que no tengan vergüenza ni tengan miedo de contarme o de hablar con alguien sobre situaciones de bullying que pueda estar pasando. Justamente, como te decía, yo a los 7 años dejé de estudiar karate porque mis viejos pensaron que era mejor que me dedicara al estudio. Obviamente me dediqué al estudio y llegué a la secundaria con, no sé si la capacidad intelectual, pero con herramientas de estudio muy buenas, lo cual me convirtieron en lo que se decía en ese momento, el clásico nerd, el traga, el que siempre está estudiando, el que no se prende en la joda. Yo era de ese tipo de persona a mis 15. Obviamente, producto de ser estudioso, de ser aplicado, lleva a que determinados grupos, personas en las clases, te tomen de punto. Obviamente, al no haber estudiado nunca ningún tipo de defensa ni nada, fui a mis 15 años, en una época bastante dura de mi vida, blanco de bullying. Obviamente el bullying llegó a extremos, digamos, prácticamente intolerables, al momento que yo ya no quería ir a la escuela. Y bueno, ahí mis viejos me dijeron, bueno, listo, ya vemos que sabes estudiar, ya estás fantástico con las notas, de hecho me egresé del secundario con el segundo mejor promedio de toda la escuela, pero me dijeron a los 15, basta porque te van a arruinar la vida psicológica, vas a entrenar. Y me mandaron de vuelta a karate. Me mandaron con otro profesor que en vez de la Jito Ryu era de la Uechi Ryu. También en San Pedro somos y éramos en ese entonces alrededor de 50.000 personas, o sea que los núcleos son bastante chicos, las familias se conocen entre sí. Y este profesor de la Uechi sí tiene, porque todavía es profesor, tiene las formas de practicar duras de la Uechi. ¿Sí? El Uechi Ryu, el estilo de karate con el que me empecé a formar, es un estilo realmente duro. No en el sentido de dureza porque te van a masacrar a golpes, sino en el sentido de la dureza de que se hace mucho endurecimiento corporal, los entrenamientos son bastante exigidos, se trabaja mucho la resistencia. Entonces, a los 15 años y con esa situación a mis espaldas, bueno, mi papá me manda para allá, le explica obviamente a mi maestro sobre por qué lo había motivado que yo estuviera ahí. Yo era re cobarde con los golpes, me amagaban así y ya me apichonaba. Era muy difícil en ese entonces poder tener la idea de pelear. Era una persona que
realmente no me interesaba el combate. Yo quería estudiar, recibirme, regresarme en ese momento y vivir vida feliz. Pero bueno, empecé a estudiar, mi sensei me dijo, el karate es para vos, no lo muestres con nadie, el karate es defensa, el karate no es agresión, el karate no es venganza. Me enseñó muchos valores que hoy son las raíces de lo que yo transmito. Más allá de que después te voy a contar que cambié de estilo, pero mis raíces crecen con ese concepto del karate. Y bueno, obviamente el San Pedro es chico, se corrió la bola de que practicaba karate, y no me enorgullezco de decir esto, porque dejaron de romperme las guindas a mí y se las pasaron a romper a otro. Pobre el otro. Pero bueno, yo por lo menos en ese entonces no tenía la madurez para decir al otro, no, vení a practicar karate, yo estaba contento de que ya no me echaban las pepes, así que bueno, ya está. Ven como fortalecer el carácter por medio del arte marcial y ya no te agarran de punto, porque muchas veces tiene que ver con eso, que te ven muy callado, tímido, pero cuando uno ya hace artes marciales, ya se dan cuenta que vos tenés por ahí un carácter más fuerte, otra actitud, y ya dudan de meterse con uno. Es que en realidad pasaba eso, porque mi actitud, porque mi sensei me dijo, karate es para vos, te lo guardás para vos y lo vas a aplicar para tu defensa, no para devolverle las que te hicieron ni para hacer nada. Entonces yo en la clase seguía tímido, ¿sí? Yo seguía estudiando, yo ya te digo, de tercer año de mis 15 a los 18 que me recibí, fueron 3 años donde yo seguía estudiando. Pero ¿qué pasaba? Los chicos querían ver si en verdad estaba estudiando karate. Me corría la bola de que estudiaba karate, pero nadie nunca me vio pelear. Entonces, ¿qué hacían? Me tentaban, o sea, me la buscaban. Y yo un par de veces respondí, y obviamente respondí como me decía mi sensei que tenía que responder. Entonces, bueno, cuando ahí vieron que sí, que no era bola, no era bolazo eso de que estaba estudiando, ahí me dejaron de lado, se la agarraron con otro, y yo terminé mis 3 años súper tranquilo, con las mejores notas, con nuevos amigos, porque obviamente el hecho de a veces ser blanco de bullying te aísla incluso, porque no son amigos tuyos por miedo a que después también lo agarren a ese amigo que es amigo tuyo. Entonces, cuando vos te empezás a soltar en la vida, sos más extrovertido, empezás a hacer de nuevos amigos, salís al centro sin pensar que te pueden pegar, ya sos consciente de tu cuerpo. Y me cambió la mente, no es que me vuelve loco ni nada, sino que ahora sé que cuento con herramientas y habilidades, como cualquier artista marcial, superiores a la media. No digo que en la calle no me pueda encontrar con un experto de boxeo, un experto en MMA, que seguramente nos debatiremos a golpes, pero es diferente la actitud de uno con la vida, cuando uno sabe que cuenta innatamente, en el sentido de que ya a lo largo de muchos años adquirió habilidades y conocimientos necesarios para poder defenderse. De hecho, yo cuando tenga mis propios hijos, voy a enseñarles de chiquito eso, porque a veces desearle, y eso lo veo ya de grande, desearle lo mejor a tu niño, a tu niña, es de repente cómo vos ves que lo vas a ayudar mejor. Pero cuando tu vida te marca que a veces las decisiones de los padres no son las acertadas, porque ellos tienen una visión diferente de la realidad, bueno, el karate te lleva a evolucionar constantemente ese nivel de apreciación de la realidad. Y de repente a mis hijos o a mi sobrina o a quien fuera llegada familiar le voy a decir, antes que te toque vivir esto, yo te quiero enseñar esto para que no tengas que vivirlo. Obviamente quiero que sigas estudiando, obviamente quiero que hagas de tu vida lo que sea, pero ante esta situación que te puede desmoralizar para toda la vida, porque hay mucha gente que queda encerrada en sí mismo porque de chiquito nunca pudo salir, porque obviamente cobraba, no le permite desarrollarse como persona. Tiene miedo de hablar en público porque el terror psicológico lo tiene adentro, no puede desarrollarse bien en el trabajo, piensa que un reto o una presión laboral es atenta a la vida, le sale ese acto reflejo de apichonarse y tal vez llorar, y la vida es para vivirla, no es para sufrirla. Claro. Y sí,
Bueno, mi segunda pregunta es, ¿qué representa el karate en tu vida? Y si practicaste alguna vez algún otro arte o sistema. Bueno, el karate, a ver, cuando lo empecé a estudiar, tenía mejor una visión completamente diferente de la que tengo ahora. El, el momento que lo empecé a practicar, ya te digo, lo empecé a practicar como un método o de la manera de adquirir habilidades para defenderme de lo que en ese entonces era un abuso constante. Obviamente experimenté la parte de las competencias, por lo tanto llegué a conocer el karate de manera deportiva, muy linda etapa, pero hoy el karate para mí es algo más que eh, un método de defensa o un deporte en el cual ganar y llenar de la biblioteca de trofeos. Después lo tenés que limpiar porque tu señora te dice, si no te dice, ve, ¿para qué tenés tanto trofeo? Lo tenés que limpiar. No, hoy el karate para mí es un estilo de vida. El karate vive conmigo desde que despierto hasta que me acuesto. No es que lo entreno en la vida, sino que la filosofía del karate te lleva a respirarlo directamente, a encontrarte con problemas que no tienen que ver con golpes, pero decir, si yo puedo superar este entrenamiento, puedo superar este problema, que puede ser básicamente de conocimientos, porque en el trabajo uno se topa con algo que no puede resolver, o, o tener herramientas de karate. Bueno, nosotros hacemos karate y kobudo. Entonces, de repente hay que manipular cargas pesadas y donde uno lo levantaría sin conocimiento, el que tiene conocimiento de inercias y movimientos, sobre todo circulares, puede manipular cargas o manipular objetos de manera diferente y con mucho menos esfuerzo. Entonces, yo que hago cultivos orgánicos, tengo huertas orgánicas, tengo muchas macetas que son pesadas, y las muevo de una manera que si vos me ves de afuera decís, este está loco, este está bailando con las macetas. Pero... Al estilo Miyagi. Claro, 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 claro. El karate se vive, ¿sí? Se practica al inicio, se entiende en el medio y se vive después. Cuando ya lo entendiste el karate, lo empezás a vivir. Y cuando lo empezás a vivir, el karate está en todos lados, así como cualquier arte marcial, no es que el karate es el todo. Yo respiro el karate porque es con lo que ya llevo más de 22 años. En tu caso, que es Kung Fu, vos respirás Kung Fu, donde ves Kung Fu. Y cuando uno llega a ese nivel, uno llega a un entendimiento de la vida que no te lo explica un libro de karate o un libro de Kung Fu, que no te lo explica los trofeos, ni te lo explica cuántas personas le pegaste. Eso es algo, un crecimiento personal, y es el mismo crecimiento que le digo que tienen que experimentar los alumnos míos, ¿sí? Que no es vengan a transpirar a lo físico, porque para eso tenés otro montón de actividades. Andás a jugar a la pelota, vas a transpirar, andás al gimnasio, vas a sacar físico. Acá vos vas a crecer de una manera diferente. Y esa es la manera que después, más maduro de sí mismo, se la transmití a la persona. Hoy tengo la posibilidad de hacer una entrevista con vos, pero todas las personas me preguntan, le digo, karate no es pegar, no es violencia. Cuando lo entiendas... De piñas patadas solamente, de tirar puño, tirar patadas, no. Esa es como la cáscara del huevo de alguna manera. Sí, en realidad la tierra que recubre la cáscara de huevo, te diría que. Es lo, pero porque es lo que te dicen, porque es lo que se ve. Claro. Uno ve karate en YouTube y no ve una persona sentada, concentrada, introspeccionando sobre sus pensamientos. Eso no lo ve. El que busca karate, ¿qué quiere ver? Lo que se ve en el fondo. Gente haciendo formas, combates, saltos, patadas. Y eso está fantástico cuando estás queriendo ver eso que se ve ahí. Pero cuando vos querés entenderlo al karate, eso va a pasar no a segundo plano, a tercero, cuarto plano. Claro, claro. Bien, otra de las preguntas eran... no, bueno, te preguntaba también si practicaste algún otro sistema o algún otro arte diferente.
Bueno, en el camino del karate, obviamente desde los 16 que estaba con toda la polenta hasta casi los 40 que tengo ahora, sí, incursioné en otras artes, en otros estilos. Eh, Cronológicamente, te puedo decir que hice kickboxing, hice poco, no me gustó, porque fui para entender de qué se trataba el kickboxing, y kickboxing es pegar, ahí sí. Eh, Invito a maestros de kickboxing que me digan si existe algo detrás de todo, pero yo lo que experimenté en ese momento es que kickboxing se trata de pegar y bajarlo al que está delante. No digo Claro, que esa sea la verdad, digo, es lo que vi y lo que yo sentí. De repente hay maestros que me van a decir es un montón de cosas diferentes y yo se los voy a tomar porque entiendo que ellos son más experimentados de lo que yo me tocó vivir. Después tuve claro. la oportunidad de hacer Wing Chun en Escobar. También, obviamente, el hecho de entender cosas por medio del Kung Fu, porque el karate nace como una rama del Kung Fu, más allá de que no es Kung Fu, el Kung Fu que se había originado en China y en India, llega, digamos, a Japón y ahí es donde muta a los primeros inicios del karate. Entonces, al entender Wing Chun, de vuelta, hay maestros de Wing Chun que van a decir, flaco, viniste un año, ¿qué vas a entender, no? Pero mi apreciación en ese entonces no fue que era un tema de violencia, sino de un tema de dinámica corporal, de cómo ese intercambio de energía existe entre el que ataca y el que se defiende, y cómo básicamente con muy poquito esfuerzo uno puede manipular la energía del adversario y lograr contraatacar. Después Claro, de haber hecho ese entrenamiento de Wing Chun, tuve la posibilidad también en Escobar de hacer Kyujo, y con Kyujo también encontré el detalle de por qué karate se hacía de la forma que se hacía. Es decir, muchos años entrené la técnica y hasta que no aprendí Kyujo no entendí el porqué de la técnica. Muchas veces cuando uno recorre un camino de marcial o una carrera universitaria o un estudio cualquiera, el profesor le dice 2 más 2 es 4, el bloqueo se hace así, otro bloqueo se hace así, otro la guardia se pone acá, y uno termina haciéndolo porque el maestro le dice que es así. claro, claro. Cuando uno de repente tiene la posibilidad de encontrarse con maestros que de otras artes, porque Kyujo es otra arte separada de karate, pero que te empieza a decir, no, mira, el bloqueo en realidad es así, porque acá tenemos el huesito de la muñeca, que cuando uno golpea o bloquea el puño del adversario, entra en un punto nervioso que tenemos contenido abajo de la muñeca que causa un efecto electrizante en el brazo. Y yo me pongo a hacer memoria y digo, sí, claro. ¿Cuántas veces entrenando con un compañero, después de tanto Suki, en uno bloquea y siento una electricidad que... ¡Ah! Claro, ahí el tipo que bloqueó con el punto justo en el punto justo mío. Y por eso fue que me quedó el brazo adormecido. Me interesa saber más. Porque si yo a todas mis técnicas de defensa de karate, más a todas mis técnicas de ataque de puño, más a todas mis técnicas de ataque de piernas, las puedo acompañar con el porqué tan tradicional, el por qué se hace así, mi karate va a ser mejor, porque ya no es hacer porque me dicen que es así, sino hacer porque entiendo el por qué me dicen que es así. ¿Sí? Claro, A veces tu maestro sabe la respuesta, pero espera que vos tengas la madurez suficiente para hacer la pregunta. Porque cuando yo hice el Kyujo, que hice mi curso de Kyujo por mí mismo, porque no podía creer todo lo que estaba entendiendo, le digo a mi sensei, le digo, mire que yo hice un curso de Kyujo, y dice, muy bien Marco que lo hayas hecho, ahora estás en condiciones de que te lo enseñe.
Y yo como que, oye, pero no me lo ibas a enseñar antes, ¿por qué tuve que...? Dice, porque uno no pregunta las cosas hasta que no le llega el momento de empezar a entenderlo. Y yo me quedé así. ¿Cuánto me bueno, falta por crecer todavía? Es sí, así. no tiene Yo límite de camino. estoy en Es el siempre- karate, estoy en tercer dan, mi sensei me está entrenando para el cuarto dan, y yo hoy de tercer dan, digo, todavía soy un novato, pero no un novato por lo que sé, sino un novato por lo que todavía no me imagino que tengo que aprender. Si yo todavía no llegué a la madurez de entender tantas cosas, ¿cómo puedo decir que sé todo? No te Claro. puedo decir que sé lo que sé, pero soy un novato en entender lo que aún no sé. De repente hay 100 cosas más que todo lo acumulado que tengo que aprender. Entonces eso es lo que me maravilla día a día, de que me puedo reunir con maestros como vos, como mi sensei, como muchos otros que de a poquitito uno va conociendo. En la FNK también estamos adheridos y tuvimos posibilidad de conocer grandes maestros que nos han transmitido experiencias que de repente, wow, nunca se me ocurrió. Creo que es fundamental eso, de tener la mentalidad de alumno por siempre. Eso hace que uno siga creciendo, siempre con la mente abierta y viendo qué puede llegar a aprender uno. Es fundamental eso. Uno no Bueno, puede ser buen maestro si primero no es buen alumno. claro, claro. Y sí. Y creo que cuando uno ya cree que sabe mucho o que sabe todo, deja de elevar su nivel y empieza a decaer. Es cuando uno cree que se la sabe todo y no, no es así. Tiene que ser Totalmente, actitud de alumno por siempre, para mí. totalmente. Siempre de alguien se puede aprender algo nuevo. Claro, claro. La otra pregunta que tenía era, ¿en qué consiste la práctica de karate Shorin-ryu? ¿Cómo sería la metodología de enseñanza? Bueno, como te decía al inicio de la entrevista, yo empecé a practicar un estilo de karate que se llamaba Uechi Ryu. Ujú. El, el karate básicamente se divide en tres ramas, ¿sí? El Nahate, que es la línea más pesada del karate, la Yurite, que es la rama de la familia más rápida, y en el medio va el Tomarite, que es un intermedio entre los dos. El Shorin Ryu desciende del Yurite. Nuestro estilo de karate Shorin Ryu es un estilo rápido y que está preparado para ser biológicamente adaptado a la rapidez. Nuestros movimientos tienden a ser naturales, de, de ejecución rápida en la musculatura, explosivos, pero sin descuidar el ajuste final. Cosa que era diferente del Nahate, que era más respiratorio, más pesado, más tenso. Igual, no, en ningún momento hablo de que el Nahate iba a ser lento, también es rápido. Pero la ejecución de la técnica tiene más tensiones, producto de mayores endurecimientos corporales que está sometido el practicante. En el Shorin, los movimientos son más biomecánicos, ¿sí? Más explosivos, a fin de lograr mucho más velocidad y ajuste al final. Nuestras posturas también, el karate Shorin Ryu que practicamos acá es okinawense, por lo tanto, nuestro karate Shorin tenemos posturas tal vez un poco más altas que las que se pueden ver en otros karate, como Shotokan, por ejemplo, que son posturas más abiertas, más bajas. Son características propias del Shorin. Incluso las ejecuciones de los katas o de las formas también difieren. Si bien el grueso es similar entre diferentes escuelas, el Shorin Ryu le da una posición diferente que tiene que ver con el estudio biomecánico de cómo el Shorin interpreta una determinada técnica. Y me decías también que practican kobudo, o sea, practican con armas, ¿no? Claro, claro. En Okinawa, el karate y el kobudo son como hermano y hermana.
porque cuando se enseñaba karate en Okinawa, se enseñaba a la par que el kobudo. Como esta escuela es tradicional de Okinawa, apenas te pones el cinturón blanco, estás tirando golpes de puño y a su vez ya empezás a manipular un bo. El bo es el palo largo, perdón, a veces en japonés, es el palo largo que es la primera arma que enseñamos. Y en armas tenemos, bueno, el bo, el Nitanbo, que es el Nihanbo, perdón, el Nitanbo, que es el palo corto. Tenemos la tonfa, tenemos el kama, tenemos el sai, y bueno, más adelante tenemos el nunte, que es el sai de invertido. Y más adelante ya entramos en el uso de la katana y demás. Pero se ven ya en niveles de quinto dan, sexto dan, que hay que tener mucho más entendimiento. Bueno, y la última pregunta que tenía es, ¿qué valores aporta la práctica de karate, o en especial tu estilo de karate, a la sociedad? Mira, para esa pregunta la tendría que haber ensayado, porque cuando uno quiere entender lo que le aporta a la vida de uno y a la sociedad, uno normalmente iría a buscar en Google beneficios del karate y le aparecerían los que normalmente dicen. Pero como esta entrevista está hecho de a pares y acá no hay libreto prearmado ni nada, yo te voy a decir lo que personalmente siento que aporta. En lo personal, siento que el karate como que me mantiene en formol, donde veo compañeros míos, obviamente, de mi edad, de la primaria y de la secundaria, en estados más avejentados del que estoy yo. Yo no digo que soy un pibe, obviamente, pero te puedo asegurar que uno ve personas que de repente han dejado de practicar, no un arte marcial, sino en general se han dejado de estar, llegan a estas edades con menos fuerza vital, obviamente repercuten en enfermedades, en estrés, en problemas circulatorios. Entonces, lo primero que veo que aporta, por lo menos en mi persona, es salud. ¿Sí? De vez en cuando algún moretoncito, pero ¿quién no se da un moretón? En la casa se da un moretón. Segundo, aparte, en la salud, cuando me refiero a salud, es ambas, salud física, porque obviamente mantenemos entrenando 3-4 veces a la semana, 1 horita, lo cual es a esta edad sumamente beneficioso. A los 18 podrías entrenar 4 veces a la semana 3 horas, que a la noche salís igual, pero a esta altura donde ya el metabolismo es diferente, el hecho de mantenerte activo y mantenerte activo a lo largo de años es hoy estar de repente parado ante la vida de una determinada manera. Y la otra salud es la salud mental. En mi caso, la salud mental pasa por 2 lados. Primero, por tener la capacidad o la iluminación siempre suficiente para poder transmitirle los conocimientos que mis alumnos en cada uno de sus niveles necesitan. Que no es poco. No es poco. A veces, incluso en clase se me olvida algún detalle y les tengo que decir, hoy me acordé de esto y volvemos para atrás. Y del otro lado, mi capacidad, digamos, mental para seguir siendo alumno. Porque no es solo brindar los cosas, sino también adquirir los conocimientos que mi sensei en clases especiales, porque sensei ya a los danes nos pone en otra clase, más allá de las clases generales que tiene, él hace una clase particular para los danes, para que sean educados en las cosas que un dan necesita saber. Entonces empezamos a ver aspectos muy finos del karate y los tengo que aprender. No es pararme en solo enseño, sino que mi sensei también me exige como alumno que recuerde determinadas técnicas, que recuerde determinados conceptos. Entonces la mente
te trabaja a 1000 toda la semana. Básicamente eso. Después obviamente me trae tranquilidad en el sentido de que yo sé que estoy cuidando a mi familia, estoy seguro dentro de mi casa, me muevo con naturalidad en donde estoy. O sea, me ha quitado ese miedo adolescente que tenía a la vida. Ya te puedo decir que hace más de 15 años que no lo siento. A lo desconocido no le temo, le guardo respeto, es diferente. Una persona se me presenta enfrente con un carácter agresivo, no le voy a tener miedo, pero sí voy a prestar atención a ver qué hace. ¿Sí? No es que ya el miedo, es raro decirte, tengo miedo, hace rato que no siento miedo. Y me ha tocado situaciones de estrés por robo, porque nadie está exento de eso, y yo puedo ser un excelente sensei, pero no soy más rápido que la pólvora. Eso a todos los que siguen tu canal se los digo, ¿sí? No soy de plomo, ni soy más rápido que las balas. Eso, en todo caso, vean Matrix, que alguna idea van a sacar. Y a la sociedad, yo siento que de mi lado colaboro porque estoy formando personas con la misma raíz con la que fui formado yo. Personas con respeto, con tolerancia, con humildad, con capacidades distintas de lo que uno está acostumbrado respecto al trato con el prójimo, a la disciplina, al compromiso. Uno dice la sociedad y dice, con el karate vas a transformar tu ciudad. Y yo te digo que sí. Y la respuesta que cuando me dice, sí, con 5 o 6 alumnos lo va a transformar, somos 50.000. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Son 5 alumnos que son 5 personas que salen afuera del dojo y son 5 personas que empiezan a hacer el bien. Y esas 5 personas se cruzan con otras 5 personas y les muestran un camino que esas personas no conocen. Esas nuevas personas no conocen porque la realidad es que hoy se han perdido mucho de esos valores. Esos valores eran comunes en nuestros padres, en nuestros abuelos, ni hablar. Pero hoy la palabra está muy subestimada, nadie te cree nada, le decís un horario y nadie te lo respeta. Entonces, en el karate, y específicamente en el dojo, es un lugar y un momento de la semana donde todo eso se da vuelta. Se da vuelta completamente. Hay horario para llegar, hay horario para irse, hay horario para relajarse, hay horario para hidratarse, hay horarios para entrenar, hay horarios para entrenar y dejar todo, otros para entrenar kata. Y esa disciplina lo vas forjando, donde no es todo yo hago y tomo lo que quiero. Es puedo, permiso para, sensei. Y eso forja personas de bien. Personas de bien que mañana están en la sociedad, están en un comercio, son empleados de alguien, van a atención al público y te reciben muy buen día, ¿en qué lo puedo ayudar? No, te miran, ¿qué querés? No. Formamos personas de bien en el aspecto espiritual. Y obviamente no es todo color de rosas, obviamente también acompañamos ese crecimiento espiritual con sesiones de entrenamiento donde vamos a llegar a nuestro cuerpo al límite. Lo vamos a llevar, vamos a ponernos en situaciones de estrés que después te va a pasar en la vida, en algún momento por problemas familiares, laborales o de cualquier índole, van a ser situaciones de estrés, pero nuestro estrés va a estar controlado. Entonces, donde vea que tu cuerpo, tu mente ya no da más, yo te freno y te dejo que lidies con ese estrés, que lo entiendas, porque de vuelta, el tema no es tener miedo, es que el miedo te venza. ¿Sí? Cuando el miedo te vence, ahí es cuando empezás a ir para atrás, porque a menos dosis de miedo seguís teniendo el mismo reflejo. Entonces nosotros te enseñamos a que justamente ese estrés no te genere miedo, sino que controlarlo. Yo ya sé que estás cansado, sé que estás muerto,
no es que yo estoy ajeno a lo que vos sentís, yo sé lo que estás sintiendo, pero dominalo, sentilo, ¿qué te provoca? ¿Qué te genera? Controlalo. Y cuando lo controles, vas a ver que en el siguiente entrenamiento vas a dar más. Y en el otro vas a dar más. Y en el otro vas a dar más. Y así, como sucede en la vida, vas a tener una situación de estrés que la vas a pasar, y la misma situación de estrés que antes te ponía mal, ya no te va a generar mal y vas a poder tener, digamos, la visión y la tranquilidad necesaria para encontrar la solución a ese problema de estrés, y vas a ir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Muy bien, muy importante. Lo que decías de los valores que realmente se están perdiendo bastante hoy en día, la falta de respeto se ve mucho y otras cosas. Así que yo creo que lo importante también, más allá de lo físico, de las artes marciales, es que es un camino de vida, un lugar donde los alumnos se sienten contenidos, donde aprenden a respetar a los compañeros, al maestro, y así también respetar, luego cuando salen de la clase, respetar a sus familiares, en todo ámbito donde se muevan, llevar esos valores. Eso es realmente algo muy importante. Así que bueno, te agradezco nuevamente, Sensei Marcos, por esta entrevista, y bueno, nos estaremos viendo en el futuro, en cualquier momento. Seguro que sí, esperemos que pase pronto todo este tema de la cuarentena y del COVID. Compartir una clase, un entrenamiento con grandes maestros es sin duda uno de los placeres y de los honores más grandes que uno puede darse cuando recorre esto, porque sabe que trata con los mejores. Y el hecho de estar dando una entrevista con vos o el día de mañana ir a practicar, no hace más que confirmar eso, que para el que practica y para el que lleva adelante un trabajo marcial es de mucho, pero mucho valor. Por lo que se vive con un gran maestro no se lo olvida en años. Esta entrevista o un entrenamiento o un seminario o lo que fuera, cuando uno está con una persona que aporta valor, es la manera, desde mi punto de vista, como esa persona y ese maestro trasciende a su vida. Es el legado que deja, es la marca que deja en esa persona un gran maestro. Y es lo que va a acompañar en próximas enseñanzas de esa otra persona, el hecho de poner su huella. En la huella Marcos Barrios, hoy está acompañándonos acá. El lunes, seguramente, el martes, mejor dicho, en el próximo entrenamiento, voy a compartir con mis alumnos el hecho de que pude hacer una entrevista contigo. Seguramente a mis alumnos les va a interesar conocer quién o de repente qué practicas, así que tu huella llega a San Pedro, llega a los chicos, y dentro de 10, 15 años, quién sabe esa huella que acabas de marcar hoy, dónde puede estar o a qué personas te puede llegar a hacer conocer. Qué bueno. Bueno, muchas gracias entonces, Sensei, y nos estaremos comunicando próximamente. Claro que sí. Por último, no quería dejar pasar, si me permitís, obviamente en la entrevista, dejar mis números de contacto, ¿sí? Por supuesto. Si quieren ponerse en contacto conmigo, podemos tener otras charlas, si otros maestros ven esta entrevista y de repente quieren compartir conmigo otras cosas y otras preguntas, también los invito. Lo pueden hacer, yo soy de Argentina, la característica es más 549, la característica local es 3329 y mi número de contacto es 15 55 82 82. En YouTube pueden seguirme a través del canal mío que se llama Dojo Kaizen, donde ahí voy subiendo material, fragmentos de entrenamientos, lo que creo que la gente necesita también conocer. Y bueno, ya con esos medios ya re chocho y re agradecido que me haya dejado. Sí, a todos los interesados, bueno, les recomiendo mucho las clases con Sensei Marcos. Es una persona que transita este camino de manera seria y muy apasionado por lo que hace, así que voy a dejar también en la descripción del video el enlace al canal de YouTube, para todos los que quieran visitar su canal y ver el contenido, y por qué no contactarlo para empezar con las clases. Gracias.
Muchas gracias. Y Gracias, saludos. gracias, saludos. Si te gustó este video, ponele me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones.